Hola a todas, este es un video brevemente explicativo para que ustedes puedan iniciar su lectura de un archivo que les dejé que se llama La lectura en el nivel inicial, de dos autoras, ¿sí? De Bello y de Hotwart, que son dos autoras que han trabajado mucho sobre los procesos de alfabetización en el nivel. Y esta propuesta es una propuesta, ellas parten de una perspectiva de enseñanza que se llama el constructivismo, que es muy probable que ustedes hayan visto en las didácticas de los primeros años. Y básicamente van a ver qué es lo que entienden ellas como proceso de alfabetización y como lectura y escritura en el nivel. Van a ver que hay algunos puntos de encuentro con el texto, con la propuesta del enfoque equilibrado, que es la propuesta, digamos, que trae el diseño curricular del 2018. Y si bien aquí, porque en esta materia, digamos, nosotros nos vamos a dedicar más bien al cómo enseñar y no a las distintas teorías sobre la alfabetización, sí me interesaba que tengan, digamos, en cuenta estos dos enfoques, porque en los dos hay ejemplos concretos sobre cómo enseñar. Y estas autoras, al trabajar sobre el constructivismo, lo que pretenden un poco es, de alguna manera, conectarnos con exactamente con cómo enseñar en el aula. Por eso hay muchos ejemplos concretos. Y ellas parten de la idea de que la enseñanza de la lectura y la escritura tiene que darse a partir de situaciones comunicativas que sean significativas para el niño. Entonces, en ese sentido, cada vez que nosotros trabajemos en la sala, a partir de actividades permanentes o actividades que sean planificadas, siempre tener en cuenta que cuando enseñamos a leer y a escribir, ya sea cualquiera de sus propósitos, siempre apuntamos a que sean a partir de un contexto significativo para el niño, es decir, no enseñar la decodificación de las palabras así porque sí, la decodificación de las letras por el sonido así porque sí, como palabras sueltas, por ponerles un ejemplo, sino a partir de una situación concreta, ¿sí? Es decir, bueno, y que tenga que ver con una necesidad propia del niño. Es decir, supongan que quieren hacer una torta, pero no saben cómo hacerla. Entonces van al libro de recetas para leer cómo cómo se puede hacer la torta. Más allá de si la torta después se hace o no, hay una situación significativa que surge de una necesidad propia, que es que necesitan hacer una torta y como no saben, van al libro. Entonces, a partir de ahí, esa es una situación que parte de una situación significativa. Y después sí ya tenemos qué pasa en el texto mismo, cómo lo leemos, cómo se lo leemos a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, cómo se lo leemos, sobre qué palabras vamos a poner más énfasis en la lectura para que ellos también vayan decodificando los sonidos. Entonces, todas estas cuestiones justamente tienen que ver con este enfoque, con un enfoque que es más constructivista, partiendo de situaciones cotidianas que la maestra, por supuesto, o el maestro van a hacer surgir en la sala, pero a partir de una necesidad. Por supuesto que hay una cuestión que tiene que ver con una creación de la necesidad, pero realmente se tiene que ver. Entonces, un poco es para que comiencen a leer estos dos capítulos que tienen que leer, el 1 y el 2, atendiendo a esta mirada, ¿sí? Más allá de una enseñanza de la lectura y escritura aislada, sino de situaciones concretas. Bueno, quería hacer algunas aclaraciones respecto de justamente de las situaciones de enseñanza significativas
y respecto de los propósitos de lectura. Les decía que estas autoras parten de una mirada constructivista. Esto significa que parten de la enseñanza a partir de situaciones significativas. Y cuando hablamos de lectura y escritura, hablamos de situaciones significativas en la vida del niño. Si bien tal vez sea difícil crear situaciones que realmente el niño necesite en la sala, necesite la lectura en la sala, es verdad que el docente puede crear situaciones artificiales en las que se evidencie la necesidad de lectura. Entonces, como les decía en el video, se puede partir, por ejemplo, de una situación como la de realizar una torta y cómo realizarla, y que esa situación de cómo realizarla, no sabemos cómo hacer una torta, e ir a buscar a un libro, esa situación es la que le interesa. Acá hago una aclaración, que cuando hablamos de la ejecución de recetas, la situación de efectuar realmente la receta, de seguir esas instrucciones, poner el agua, mezclar con la harina y demás, es una situación que no atañe al área de prácticas del lenguaje, sino que ya atañe digamos, al área de ciencias. Quiero aclarar esto porque muchas veces, en más de una oportunidad, en alguna de las planificaciones de prácticas del lenguaje, he leído justamente que planifican atendiendo al hecho en sí de armar una torta, que no es lo que nos interesa desde el área de prácticas del lenguaje. Lo que nos interesa es justamente la situación de lectura de la receta o de escritura de la receta. Y les decía que este enfoque más constructivista parte justamente de crear situaciones significativas, tal vez crear algún problema en la que el niño o la niña necesite indefectiblemente de leer o de escribir. Entonces, un poco la enseñanza parte de allí. Ustedes piensen que antiguamente solo se trabajaba en el nivel para hablar de lectura y escritura con literatura, y cuando se empezaba con las prácticas de lectura o de escritura, se sostenía, pero de una manera descontextualizada. Es decir, por ejemplo, escribir 10 veces tu nombre en un cuaderno sin ningún sentido. Eso sería como, acá estoy hablando ya de la escritura con copia. O por ejemplo, cuando hablamos de lectura, bueno, deletrear el sonido de cada una de las letras, pero por el deletreo simplemente, sin que esas letras estén insertas en un texto que a su vez tenga un sentido para esa clase. También es cierto que la lectura y la escritura, nosotros como docentes, ustedes van a ver que en este archivo hay un apartado para docentes, vamos a sostener quizás actividades que son permanentes, ¿sí? Que tienen que ver más que nada con ciertos componentes y hábitos que tienen que ver con la sala. No me estoy refiriendo a los hábitos que tienen que ver si quieren, con la forma del comportamiento y la forma de proceder, sino que estoy hablando de hábitos de lectura. Entonces, por ejemplo, en la sala, todas las mañanas, la docente o el docente toma lista, y en esa lista, donde están todos los alumnos y las alumnas de la sala, la docente a lo largo del año va a proponer distintas estrategias. Bueno, ese es un momento de una actividad permanente en la sala donde la docente o el docente aprovecha para enseñar a leer, ¿sí? Pero también hay actividades planificadas, como por ejemplo, vuelvo a repetir, la lectura de una receta o la lectura de un texto científico para saber más sobre un tema, por ejemplo, para saber más sobre los dinosaurios, para saber más